¿Qué tal, jóvenes? Reciban nuevamente un saludo del parte del profesor Miguel Ángel Lazo. En esta ocasión vamos a ver lo que corresponde a las tablas de gráficos estadísticos, parte 2. ¿Qué aprendimos, jóvenes, en la clase pasada? ¿Se acuerdan? Sí, en la clase pasada también vimos qué cosa. Vimos gráficos estadísticos. ¿Te acuerdas qué tipo de ejercicio practicamos? Claro, ¿no? Practicamos como estos ejemplos, ¿sí o no? Vimos así ejemplos donde teníamos que, sobre todo, interpretar, que no era nada complicado, ¿no? Vimos así estos diagramas, ¿no? Nos preguntamos, por ejemplo, de ese diagrama cuántas pelotas tenía, cuántos autos tiene Miguelito, y así, ¿no? Bien. En el ejemplo 2 vimos diagramas de barras, ¿no? Donde nos enseñaban que podíamos ir calculando el número de personas, ¿no? Cada barrita me representaba una persona y su estatura, ¿no? Y fuimos respondiendo ciertas preguntas, miren, se han dado cuenta, y he puesto a la izquierda eh, varias preguntitas que nos hicieron, ¿no? Como por ejemplo, cuántos alumnos o cuántos chicos miden 1,5 metros o menos, y así, ¿no? Ahora veremos otros ejercicios, ¿sí? Otros ejercicios donde también vamos a seguir utilizando gráficos estadísticos, pero ahora vamos a tratar de interpretar algunas cositas más. Antes de ver esos ejercicios, vamos a revisar algunos conceptos que no son de mucho tiempo. ¿Qué cosa era un diagrama de barra? No eran diagramas de barras, eran como esas figuras que nos indicaban si yo, por ejemplo, quería saber cuánto de comida gastó el profesor Miguelito, tenía que subir, 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 subir por esa columnita y después irme hacia el lado izquierdo donde estaba justamente el número de soles, ¿no? De igual manera, si quería ver el alquiler, en este caso subía, subía, subía y veía en la vertical, veíamos que llegaba hasta 2000. Y así, ¿no? Ese era mi diagrama de... También vimos el gráfico del sectores, ¿sí? Donde podíamos nosotros ir poniendo, ¿no? Cierta cantidad por ejemplo, ¿no? Si yo gastaba en construcción y reparaciones, ¿no? Podíamos ponerlo así en un sector, mobiliario en otro sector, libros en otro sector y así, ¿no? Pero estos gráficos no se construían así por así, sino tenían una forma de construir, ¿no? Que ya más adelante lo vamos a ver. También teníamos un polígono de frecuencias, ¿no? Que tan solo era unir las partes más altas de las líneas hasta donde habíamos subido, ¿no? Para cada valor, ¿no? Que está ahí abajo, ¿sí? También teníamos un histograma de frecuencias, donde en el histograma ahora teníamos intervalos, ¿no? Y por eso que salían ahora las barras más gruesas y cada barra iba chocando con otra barra, ¿no? Muy bien. Ahora, una vez que hemos repasado algunos conceptos y nos hemos recordado algunos diagramas que vamos a ver en estadística, seguiremos practicando más ejemplos. Vemos ahí el ejemplo número 1 que me da un diagrama de acá, ¿te acuerdas? Claro, es un gráfico circular, ¿sí o no? Muy bien. Y me dice que ese gráfico circular muestra los resultados de una encuesta realizada a un grupo de 60 estudiantes, ¿sí? O sea, todo eso, todo ese círculo me representa 60 estudiantes sobre el uso de redes sociales. Y me preguntan, ¿cuántos estudiantes usan WhatsApp? Si yo quiero resolver ese problemita, lo que voy a ver es lo siguiente. Me voy a mi gráfico, como vemos ahí en la parte superior, vemos el diagrama circular y vemos, ¿no? ¿Cuántos usan el WhatsApp? Pero me lo están dando en ¿qué? Me lo están dando en porcentajes. Entonces quiere decir que si yo quiero calcular el número de estudiantes, debería hacer lo siguiente. Sacar el 30% del total. Pero nosotros sabemos que el total, ¿cuánto es? Claro, ¿no? Si hemos leído correctamente el ejercicio, el total era 60. El 30% de 60, ¿cuándo será? Recordemos que 30% es 30 sobre 100. Y eso lo voy a multiplicar por 60. Simplifico un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo, y me va a quedar 18. Quiere decir que el número de estudiantes que usan WhatsApp son 18. Por acá tenemos el ejemplo número 2, ¿sí? Muy bien, ese es un ejemplo, ¿no? Donde vemos ahí un polígono, ¿sí o no? Muy bien. Y me dice que ese gráfico me está indicando qué cosa, la variación de la temperatura de cierta ciudad a lo largo del día. Ahora me hacen dos preguntas, A y B.
La primera pregunta me dice cuál fue la temperatura mínima y a qué hora se registró. Y la pregunta número B me dice cuánto es el promedio de las temperaturas registradas. Si yo quisiera responder la primera pregunta, dice, ¿no? ¿Cuándo fue o cuánto es la temperatura mínima? Entonces yo veo el puntito, veo donde justo hemos encerrado ahí con círculo, vemos que ahí es donde se registra la temperatura mínima, ¿no? ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Porque es el punto que está más abajo en todo ese polígono, ¿sí o no? Muy bien. Entonces digo, la temperatura es de 4 grados Celsius. Pero ¿y cuándo se registró esa temperatura? Ah, vemos abajo, dice abajo, lo que están los números en horizontal representan horas. Y justo ese punto coincide con el cero. Entonces quiere decir que se registró a las 0 horas, o sea, al inicio de nuestro estudio, ¿no? Muy bien. Luego nos pedían el promedio de las temperaturas. ¿Y cómo vamos a calcular el promedio de las temperaturas? Tan solo vamos a fijarnos los puntitos donde están cayendo en la parte vertical. El primer puntito en la vertical dice que es 4, ¿sí o no? ¿Sí? Donde está 0, tú subes y llegas al puntito y en la vertical vemos que es 4. Si yo subiera ahora con el 3, subo y me doy cuenta que está cayendo aproximadamente al medio. Vamos a decir que es 7, ¿sí? Entre 6 y 8 sería 7. Si voy con el 6, subo y llego hasta 12. Entonces, ¿cómo vamos a sacar nosotros el promedio? El promedio vamos a sumar todas esas temperaturas y vamos a contar a ver cuántos puntitos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, toda esa suma lo voy a dividir entre 8. Toda la suma de esas temperaturas sale 81. Si lo divido entre 8 me sale 10,125. O sea, quiere decir que mi temperatura promedio, que es una temperatura que va a representar a todas las temperaturas, va a ser 10,125 grados Celsius. ¿Sí? Muy bien. ¿Te has dado cuenta que no es nada complicado? Es bien sencillo, ¿no? Muy bien. Seguimos recordando estos problemas, por si acaso estos problemas son netamente de interpretación. De repente alguien estará diciendo, profesor, ¿y esto de acá también me va a venir en un examen de admisión? Sí, en los exámenes de admisión también están preguntando bastante estadística. Y los problemas también consisten bastante en interpretación. Entonces, por eso es que hay que acostumbrarnos a ver cómo se interpretan estos gráficos, ¿sí? Muy sencillos son, ¿no? Muy bien. En el ejemplo 3 me dicen que se preguntó a 80 estudiantes con respecto a su color preferido, ¿no? Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Muy bien, recordemos, el total son 80 y esto de acá, ese gráfico circular, también me representa, ¿qué cosa? Me representa justamente los colores que han preferido ciertos alumnos, ¿no? Primera pregunta, la pregunta A, dice, ¿cuál es el color preferido por la mayoría de estudiantes y cuánto es su porcentaje? ¿Sí? Y la pregunta B me dice, ¿cuántos estudiantes prefieren el color verde? Chicos, la primera pregunta es bien sencilla, ¿sí o no? El color preferido será aquel que tenga, ¿qué cosa? El mayor porcentaje. Si yo me pongo a ver los porcentajes que ya me indica la figura, dice 31%, 19%, 20%, 30% y así, ¿no? Entonces me voy dando cuenta de que aquel que tenga el mayor porcentaje es el color preferido, pues en este caso el amarillo. Y su porcentaje. Incluso ya me están dando ahí en la figura, en el gráfico, me están dando cuánto es el porcentaje, que en este caso es 31%. Para calcular ahora cuántos estudiantes prefieren el color verde, ¿qué es lo que debo hacer? Yo diré, ¿no? El número de estudiantes que prefieren el verde es el 20% del total. ¿Te acuerdas cuánto era el total? Muy bien, el total era 80, ¿no? Excelente. Pero ya te enseñé que 20% es 20 sobre 100. Entonces, ese 20 sobre 100 lo voy a multiplicar por 80. Ahora te estoy enseñando cómo simplifico, ¿no? Un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 del 80 y un 0 otra vez de abajo del 100. Me estaría quedando 2 por 8, que eso vale 16. Quiere decir que 16 estudiantes prefieren el color verde. ¿Te has dado cuenta que no es nada complicado? Es bien sencillo, ¿sí o no? Y hay algunas operaciones que tú tranquilamente ya las puedes efectuar. Muy bien, entonces ya hemos revisado algunos conceptos, hemos revisado nuevos ejercicios. Te habrás dado cuenta que en este capítulo lo que vamos a hacer es seguir interpretando, pero vamos a ir trabajando ya con otras cosas. Hemos visto cómo se saca el promedio y también hemos visto cómo se trabaja con los porcentajes que nos dan. Va a haber otros momentos que nosotros vamos a poder formar los porcentajes también, ¿sí? Te invito a hacer esta retroalimentación.
donde tú me vas a poder decir qué dificultades tuviste en el desarrollo de los ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por mi parte ha sido todo y ya nos veremos hasta otra nueva sesión. Muchas gracias por su atención y no te olvides, ser claretiano es ser cada día mejor.